doy la bienvenida cordialmente al primer coloquio en pandemia del Laboratorio de Medicina Narrativa. Soy Pamela Jofré y dirijo este Laboratorio de Medicina Narrativa, el cual representa la actividad de profesionales trabajando acá en la Escuela de Medicina. Trabajamos en un proyecto que tiene que ver con la humanización de la educación de las profesionales de la salud, pero que está enmarcado en eso, en un compromiso social con que el futuro profesional que atienda a los pacientes pueda tener desarrollada mejor esas estrategias que tienen que ver con su lado humano y también con el lado técnico, que es también muy importante. Nos motiva a hacer estos coloquios en esta ocasión, lo que está sucediendo ahora en esta pandemia. Nosotros tenemos actividades permanentes. El año pasado, cuando también tuvimos que empezar a trabajar así en confinamiento, diseñamos actividades relacionadas a lo que estaba sucediendo, pero hoy lo que está sucediendo nos conmueve en un tema muy especial. Sabemos que por todos lados las noticias son de una manera, lo que se vive también, y hemos querido rescatar un proyecto que va más allá de la conferencia de hoy, el tema de la construcción de resiliencias morales. Queremos poner eso sobre el tapete, y la conferencia de hoy, que ya la voy a presentar a nuestra invitada, se enmarca dentro de un proyecto en laboratorio que tiene que ver con un proyecto narrativo, de recogidas de narrativa, con una propuesta que vamos a hacerles más adelante de medicina gráfica. Así es que sean todos ustedes muy bienvenidos a esta actividad del laboratorio. Yo hoy cuento con el honor de estar entre los grandes de los grandes, personas que han trabajado en pandemia y también personas que han pensado este tema de cómo salir jugando en una crisis. No es la primera crisis, ni menos nuestra zona ha vivido, digamos, nuestro país y nuestra zona no vive su primera crisis. La pandemia nos expone cosas que siempre tuvimos. Acá hace 7 años, justamente en el día de hoy, hubo un incendio terrible en Valparaíso, y también se construyeron resiliencias, también de alguna manera las personas en la dimensión con los otros encontraron respuestas y soluciones, y eso es lo que queremos hoy día rescatar. Hay muchas historias alrededor del mundo que quizás hoy vale la pena empezar a pensarlas, cómo nos pueden aportar sabiduría para el momento actual. Y en ese sentido, entonces, quiero dejarle la palabra a nuestra invitada, a nuestra conferencista, que luego de su conferencia permitirá también dejar la puerta abierta para un diálogo con 2 profesionales muy reconocidos, el doctor Glenn Hernández y Rodrigo Riveros, pero los voy a presentar mejor más adelante. Janet, nuestra invitada, nuestra conferencista, es enfermera de profesión, ha sido enfermera clínica, sabe de lo que está hablando cuando habla de los pacientes, porque ella ha trabajado en unidades de cuidados intensivos, pero además junto a eso tiene una trayectoria filosófica. Ella es doctora en filosofía, magíster en bioética, y ha profundizado con un grupo de trabajo de la Universidad de Calgary el tema que la trae hoy a su conferencia, que es el tema de la resiliencia moral en un contexto relacional. Janet, te cedo la palabra. Y gracias por estar acá. Hola, muchas gracias Pamela por la presentación, y un placer estar con todos ustedes, y un placer ver pues la cantidad de participantes, ¿no?, que tenemos hoy en este rato en el que vamos a estar conversando. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, que antes la pude compartir bien, pero ahora. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Ok. Bueno, yo voy a intentar no extenderme mucho para luego tener más tiempo para el diálogo y el debate, ¿no?, que espero que surja, ¿no? O sea, la idea es, de alguna manera, pues disparar con estas ideas
las ideas que ustedes puedan tener y que podamos ver cómo ir construyendo cosas juntos, ¿no? El tema central, como decía Pamela, va a ser la resiliencia moral colectiva en tiempos de pandemia y bueno, y también más allá de la pandemia. A ver si voy pasando aquí. La invitación, muchas gracias, de parte del laboratorio que recibí a participar hoy, vino como consecuencia de este artículo que se publicó recientemente, el mes pasado, en Journal of Medical Ethics, en el que, bueno, pues planteábamos este término de resiliencia moral colectiva y un poco los objetivos y la estructura que tiene el artículo es la misma que vamos a seguir hoy en esta presentación. Vamos a hablar un poco del distrés moral, qué es el distrés moral y por qué es tan importante en este contexto también de pandemia, que es lo que hace que aumente, ¿no?, esta situación de distrés moral, qué respuestas tenemos para afrontar ese distrés moral, esa es nuestra propuesta, y luego qué medios, a través de qué medios podemos nosotros fomentar o crear esa resiliencia moral colectiva. En la propuesta que mis colegas de la Universidad de Calgary y yo hacemos, proponemos las comunidades de práctica como el medio a través del cual crear y fomentar esa resiliencia colectiva. Bien, bueno, vamos a empezar, déjenme empezar con la historia de la doctora Lorna Breen. La doctora Lorna Breen fue la jefa de emergencia, del departamento de emergencia del New York Presbyterian Allen Hospital en Nueva York. Ella pues dedicó su carrera, ¿no?, a atender a sus pacientes, estuvo atendiendo a muchos pacientes con coronavirus el año pasado, ella también contrajo coronavirus y murió por suicidio después de haber hablado con su familia y haberles comentado que era reacia a pedir ayuda para sobrellevar el exceso de trabajo y el estrés asociado al cargo que tenía en el momento de la pandemia, una porque creía que podía perder su licencia médica y otra porque creía que podía ser excluida, ¿no?, rechazada por parte de sus colegas. La National Academy of Medicine, ¿no?, señala en Estados Unidos que su historia es una historia trágica, pero es una de muchas. Lamentablemente en esta pandemia hemos visto y oído situaciones similares, y que es parte de una crisis previa que ya existía antes de la pandemia y que ha sido exacerbada por la pandemia del coronavirus y también por una cultura perversa de silencio, ¿no?, de la que hablaremos más adelante, en la que los profesionales sanitarios no estamos acostumbrados, no se nos permite normalmente en el ámbito de nuestro trabajo hablar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad y de todos estos problemas que vamos enfrentando, ¿no? Esto está un poco en la base, ¿no?, de toda esta conferencia. Bien, el término de distrés moral surge, bueno, desde el año 84, es definido por Jameson originalmente dentro del contexto de la enfermería, ¿no? Originalmente surge como un término propio de la enfermería, ¿no? Y el concepto va evolucionando a lo largo de los años y hoy en día pues se reconoce que los profesionales sanitarios, cualquiera que sea su profesión, están expuestos a sufrir distrés moral. Podemos decir que se da distrés moral cuando un profesional de la salud, que es un agente moral, no puede o no actúa de acuerdo con sus juicios morales, con lo que cree que es correcto en una situación particular, debido a restricciones que pueden ser institucionales o restricciones internas, ¿no? Esto es una definición que dan estas autoras en un libro que les recomiendo a los que estén interesados en el tema de distrés moral, que se llama Moral Distress in Healthcare Professionals. Si quieren luego les comparto a través del chat el enlace o algo, ¿no? Entonces hay una cuestión que a mí me parece interesante distinguir entre lo que son dilemas morales y lo que es el distrés moral, ¿no? Cuando hablamos en la práctica asistencial diariamente tenemos muchas situaciones en las que no sabemos cómo actuar, ¿no? Situaciones de dilema moral en las que, pues por diversas razones, porque hay disparidad de criterios entre lo que el paciente quiere o prefiere, lo que los profesionales consideran que es lo más beneficioso, lo que los familiares opinan,
Y los profesionales no saben realmente cuál es el curso de acción óptimo, ¿no? Que decimos en bioética, qué es lo que se debe hacer para llegar a la mejor solución posible. Esas situaciones hablamos de dilema moral. Cuando hablamos de distrés moral, hablamos de que el profesional realmente sí que sabe cómo actuar, sí que sabe qué es lo correcto, qué es lo que debe hacer. El problema es que se ve como en la imagen, con las manos atadas, y no puede actuar de acuerdo a lo adecuado, de acuerdo a lo moralmente correcto. O bien, como decíamos y veremos ahora, por restricciones internas o bien por restricciones externas. Todas estas situaciones generan lo que más ampliamente llamamos sufrimiento moral, ¿no? Tanto si estamos en situaciones de dilemas, de tener que tomar decisiones difíciles y demás, todo eso va a generar sufrimiento moral en el individuo. Pero distrés moral, más concretamente, se refiere a cuando hay restricciones o constricciones que hacen que la persona no pueda actuar de acuerdo a sus valores y a sus creencias fundamentales. Bien, dentro de esto es un breve esquema, no voy a detenerme mucho. Algunas de las restricciones internas que podemos encontrar pues tienen que ver con el carácter individual de la persona, con la competencia ética. Se entiende que a mayor competencia ética de los profesionales podría disminuir el distrés moral porque tienen más herramientas para saber cómo poder lidiar con las situaciones. La sensibilidad moral, en caso de la sensibilidad moral a veces sucede lo contrario. A mayor sensibilidad moral de los profesionales, mayor distrés moral. Hay estudios que han visto asociación entre estas dos cuestiones. Un ejemplo, un profesional que esté trabajando en una unidad en la que pues, hay un paciente con sujeción mecánica puesta, por ejemplo, si el profesional no tiene sensibilidad moral o mucha sensibilidad moral, a lo mejor no percibe ningún problema ético en tener a un paciente con sujeción física. Un profesional que tenga sensibilidad moral, pues va a ver que hay problemas de la dignidad de la persona que está con esa sujeción, de respeto a su autonomía, su integridad y demás. Y eso le va a generar distrés moral, ¿no? También dentro de esas restricciones internas, la asertividad, o en este caso la falta de asertividad, algunos valores religiosos que pueden entrar en conflicto con lo que es la práctica asistencial y cualidades personales. Y en las restricciones externas, generalmente las políticas hospitalarias, también, bueno, ahora en el contexto de la pandemia ha habido muchas políticas hospitalarias restrictivas, por ejemplo, de acceso al hospital, ¿no? Para el acompañamiento de los pacientes, mujeres en los paritorios pues teniendo que dar a luz solas, pacientes falleciendo solos sin poder tener el acompañamiento de su familia, intereses de pacientes y sus familiares que pueden ser opuestos a los de los profesionales, la propia jerarquía dentro del sistema sanitario que hace que a veces haya falta de comunicación, excesivo trabajo o comunicación pobre dentro de los equipos asistenciales. Y algunas restricciones que pueden ser internas y externas, ¿no? Como conflictos con otros profesionales sanitarios o decisiones especialmente controvertidas o problemáticas, como pueden ser decisiones al final de la vida. Bien, un poco el resultado de ese distrés moral, sobre todo cuando es mantenido en el tiempo, es lo que se llama el residuo moral. Sucede cuando hemos comprometido seriamente o hemos dejado que se comprometa nuestras creencias y valores profundamente arraigados, ¿no? y apreciados. Entonces, digamos que ese distrés moral se hace permanente o se hace de alguna manera estable en la forma de residuo moral. Este es un esquema que fue desarrollado por un grupo de sociedades científicas de cuidados intensivos, en el que se ve claramente también la relación que hay entre el distrés moral y otros síndromes parecidos con el síndrome de Burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Aquí está desarrollado en el entorno de la UCI, pero puede ser en otros entornos hospitalarios también. En la parte de arriba, como ven, habría esas características personales y esos factores organizacionales, ¿no? Que actúan como restricciones. Directamente, las primeras flechas de los lados, esos factores organizacionales o personales pueden hacer que los profesionales desarrollen distrés moral, percepción de que se está dando un cuidado inapropiado o fatiga de compasión, ¿no? Que es otro de los síndromes relacionados. Y luego eso puede derivar
en burnout. O también directamente esos factores organizacionales y características personales pueden derivar directamente en el síndrome de burnout. Cuando este síndrome de burnout se produce, pues los profesionales tienen síndrome de estrés postraumático y aumentan las tasas de abandono del trabajo, ¿no? Y también, pues, por supuesto, disminuye la percepción y la satisfacción del cuidado hacia el paciente. Bien, normalmente en la práctica diaria, o sea, hasta aquí, esto sucede en una base regular, ¿no? Habitualmente tenemos profesionales que están enfrentándose a este tipo de, pues, de cuestiones morales y de restricciones en el día a día. Con la pandemia esto solo ha aumentado, digamos, de una manera exponencial, ¿no? La pandemia ha desencadenado distrés moral en los profesionales sanitarios y sigue desencadenando, ¿no? Por diferentes razones. Estas son solo algunas y luego, bueno, podemos hablar y comentar todo lo que crean oportuno, ¿no? La necesidad de priorizar recursos escasos, por supuesto, pues pone a los profesionales en una situación límite, ¿no? Estábamos hablando un poco antes de empezar la presentación de que, bueno, es verdad que en sistemas hospitalarios donde hay mucha presión asistencial, ¿no? Donde hay muchos pacientes y pocos recursos, siempre de alguna manera se está priorizando, pero es verdad que la pandemia nos ha puesto en una situación extrema, ¿no? De al final priorizar es, pues, negar la asistencia a unos pacientes para que otros con más posibilidades de supervivencia, de beneficiarse de los tratamientos y demás, puedan ser atendidos, ¿no? Y estas son decisiones siempre trágicas, que a los profesionales les suponen mucho estrés y mucho sufrimiento moral. Luego, la percepción también de los profesionales de que no pueden proporcionar el mejor cuidado posible, ¿no? Como están acostumbrados. Por ejemplo, pues en esta situación de pandemia, el tener que comunicar malas noticias a través del teléfono, que es una práctica que nunca se hace previamente a la pandemia, el tener que hablar con los familiares de un paciente que está, pues, en los últimos momentos de su vida y tener que comunicar esas noticias a los familiares a través del teléfono es también muy, muy doloroso y genera mucho estrés y distrés moral para los profesionales, ¿no? Porque saben que no es la manera más adecuada de hacerlo, pero es la única manera en que se ha podido hacer durante todos estos meses de pandemia. Y luego también uno de los problemas principales que hubo, sobre todo al principio de la pandemia, era la falta de los equipos de protección personal, ¿no? Que hacía a los profesionales enfrentarse a la decisión de qué hacer, si atender a los pacientes o no atenderlos, ¿no? En España, por ejemplo, recuerdo casos, sobre todo al principio, en marzo del año pasado, de médicos de familia en zonas rurales, sobre todo, que en sus centros de atención primaria se veían desbordados con muchísimos pacientes a los que atender y en ese momento no había, pues, ni mascarillas, ni guantes, ni batas suficientes. Y claro, al final, pues, terminaron atendiendo a los pacientes y también terminaron contrayendo el coronavirus y falleciendo posteriormente de coronavirus. Claro, aquí, pues, se supone que la seguridad de los profesionales tiene que estar por encima de todo, ¿no? Se debe seguir un poco el mismo criterio de los rescatadores, de hasta que no esté garantizada la seguridad del rescatador, no puede ir a rescatar o atender a otra persona. Pero claro, cuando esto sucede en tu consulta y ves tu sala de espera llena de pacientes, no es fácil decir no puedo atender a nadie, ¿no? Porque no tengo estos equipos de protección necesarios. Bueno, ¿qué respuestas podemos dar a todas estas situaciones de distrés moral, ¿no? Algunas de las respuestas que podemos dar, y es donde nos vamos a centrar en esta segunda parte, es el coraje moral. El coraje moral se entiende, se define como la capacidad para superar el miedo y para defender los valores fundamentales, la voluntad de hacer lo correcto frente a las fuerzas que llevarían a una persona a actuar de alguna manera. Es una forma de resistencia, ¿no? De hacer resistencia, pues, a esas restricciones que mencionábamos anteriormente, que hacen que la persona no pueda actuar de acuerdo a sus valores,
y creencias fundamentales. La otra respuesta o la otra capacidad sería la resiliencia moral, que sería la capacidad para mantener o restaurar la integridad en respuesta a la complejidad moral, a la confusión, la angustia o los reveses. Digamos que el coraje moral sería una actuación, una capacidad que se ejerce en el momento en que uno se enfrenta a la toma de decisiones, ¿no? En que uno ve qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer por esas restricciones, y a pesar de esas restricciones aún así pues lo hace, lo enfrenta y actúa de acuerdo a lo correcto. La resiliencia moral vendría a ser posterior, una vez que ha pasado la situación y que el profesional pues ha actuado como ha podido. Consiste en restaurar esa integridad profesional a través, pues eso, de esta capacidad. Cuando empecé a, trabajar con mis colegas sobre este tema, una de las cosas que veíamos de esta idea de resiliencia moral, que también la resiliencia parece que ha sido pues es una palabra como muy de moda, ¿no? Ahora con la pandemia y demás, veíamos que esta idea de resiliencia se centraba sobre todo en aspectos individuales. Tenía un enfoque muy centrado en el individuo, ¿no? Como por así decirlo, el individuo solo con su capacidad de responder ante la adversidad. Pero es el individuo y su capacidad. Ahí no entra, digamos, el entorno, no entra nadie más. Nosotros veíamos la necesidad de dar un giro hacia un concepto más colectivo, de resiliencia moral. Primero, porque la resiliencia consideramos que es una capacidad que requiere de un entorno de apoyo para que tenga realmente condición de posibilidad. Lo mismo pensamos con la autonomía, ¿no? La autonomía también tendemos a pensar que es algo del individuo, como si el individuo lo poseyera, pero en realidad la persona no es autónoma si no tiene un entorno que haga posible que desarrolle esa autonomía, ¿no? Y también porque la resiliencia no es una elección personal. Tendemos a pensar, en el discurso, digamos, social generalizado, que si puedes creerlo, puedes hacerlo, ¿no? Un poco como esa narrativa de que el poder está dentro de las personas y de que depende de ti el decidir ser resiliente, ser capaz de sobrellevar la adversidad o no. Nosotros creemos que no es una elección personal, sino que necesita nutrirse de ese apoyo de la comunidad, ¿no? Ya sea en forma de la comunidad, la sociedad, las diferentes instituciones, ¿no? Para que pueda realmente florecer. En el ejemplo que les ponía al principio de la doctora Lorna Breen, ella no decidió no ser resiliente, no encontró un entorno dentro de su hospital o dentro de su zona de trabajo en el que realmente pudiera haber algún apoyo que la ayudara a ser resiliente, que la ayudara a sobrellevar esa adversidad y a pedir ayuda. Encontró pues todo lo contrario, ¿no? Un ambiente o un entorno que no le permitía expresar o sentirse con comodidad para expresar ese sufrimiento que estaba desarrollando, ¿no? Que estaba experimentando. Y sí que creemos que la resiliencia debe ser fomentada debido al enorme desgaste emocional que tiene el trabajo de cuidados, ¿no? Yo hablo en general como enfermera por mi trayectoria de las profesiones sanitarias como profesiones de cuidados, ¿no? Tanto médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo para mí son profesiones de cuidados, porque es el cuidado lo que considero que está en el centro, ¿no? Y también por la enorme responsabilidad que entraña, ¿no? Y el riesgo que tiene este tipo de trabajos, ¿no? Y de profesiones. Y también esto, ojo, ¿no? El símbolo de precaución, lo hablábamos también antes de empezar con el doctor Rodrigo Rivero. Nunca se debe fomentar la resiliencia como un mecanismo para sobrellevar situaciones inaceptables y peligrosas condiciones de trabajo, ¿no? No se trata de que las instituciones o los hospitales digan, sí, pues vamos a entrenar a todos nuestros profesionales para que sean muy resilientes y así podemos seguir trabajando con menos personal del que corresponde por zona, pero con profesionales muy resilientes que van a lidiar con ello y que no van a, digamos,
quejarse, ¿no? Vamos a decirlo así. No, un elemento fundamental es tratar esos problemas o esas restricciones externas que hacen que se desencadenen todos estos problemas de distrés moral, como la sobrecarga de trabajo, por ejemplo, pero a la vez fomentar la resiliencia para que los profesionales puedan seguir manteniendo su integridad profesional dentro de su entorno de práctica. Bien, por todos estos problemas que señalaba, que hemos detectado en el concepto, digamos, de resiliencia moral, proponíamos, mis colegas y yo, en este artículo, un nuevo término de resiliencia moral colectiva, como una capacidad colectiva. Es, por supuesto, un término que está en construcción, ¿no? Todavía es una primera aproximación y que, bueno, pues tiene que nutrirse de muchas otras cosas, así que, bueno, cualquier comentario y aportación será más que bienvenido, ¿no? Lo definimos inicialmente como una capacidad compartida que surge dentro de un grupo. En ese grupo tiene que haber confianza mutua y conexión a través del proceso de compartir situaciones que son éticamente desafiantes, ¿no? Para los profesionales. Los medios, los procesos que tienen lugar serían el pensar juntos sobre desafíos y dialogar para mantener o restaurar esa integridad moral en respuesta al sufrimiento moral, ¿no? No en respuesta solo al distrés moral, como comentaba, sino también al sufrimiento moral generado por los dilemas morales que aparecen en la práctica diaria. Este esquema un poco recoge la manera en la que nosotros creemos que puede llevarse a cabo o puede fomentarse esa resiliencia moral. Nosotros proponemos las comunidades de práctica, y ahora hablaré en la tercera parte de las comunidades de práctica, como ese grupo en el que puede generarse esa capacidad compartida. Las comunidades de práctica necesitan confianza mutua para ser constituidas, pero también promueven que haya más confianza, ¿no? O sea, a medida que los participantes forman parte de la comunidad de práctica, se va generando mayor confianza mutua y también conexión entre los participantes. Los medios que se utilizan dentro de la comunidad de práctica serían el diálogo, sobre todo, y el pensar juntos. Esta idea de pensar juntos viene tomada, bueno, de un artículo que también puedo compartirles después, de Pirco y colegas, en los que ellos señalan que lo más característico de una comunidad de práctica es precisamente el acto de pensar juntos, ¿no? Que las conclusiones, el conocimiento que se genera dentro de esa comunidad no viene de un agregado de lo que los diferentes participantes aportan, sino que es una creación única que surge dentro de ese grupo en ese proceso de pensar juntos, ¿no? Ese conocimiento nuevo de la experiencia, que es consecuencia de la experiencia que cada uno de los participantes tiene, se crea únicamente pensando de manera conjunta, ¿no? Pensando juntos. Y el objetivo de todo ello sería restaurar la integridad moral y construir resiliencia moral colectiva, ¿no? Bien, las comunidades de práctica, hay mucha literatura que viene sobre el tema de las comunidades de práctica. En general, este término o esta idea se ha ido desarrollando en otros ámbitos, en el ámbito de los negocios sobre todo, y se define como un grupo de personas, una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación común, un conjunto de problemas o un interés en un tema y que se reúnen regularmente para aprender pues, de qué manera pueden hacer las cosas mejor en la práctica, ¿no? No es comunidades, digamos, de conocimiento teórico, ¿no? Sino enfocado a resolver problemas prácticos. Originalmente, un poco para que se hagan una idea de dónde viene, se empezaron a desarrollar en Palo Alto, ¿no? En un centro de investigación, un grupo, bueno, querían estudiar cómo hacían los reparadores de fotocopiadoras para reparar las fotocopiadoras de manera más efectiva. Entonces contrataron a un antropólogo y empezaron a ver qué era lo que hacían los reparadores para realmente solucionar los problemas. Y se dieron cuenta de que no miraban los manuales, no consultaban los manuales. Lo que hacían era comentarse entre unos y otros en el momento del café, en el momento del desayuno,
lo que hacían y tomaban notas. Y esto es algo que pasa mucho en la práctica sanitaria también, ¿no? Los que trabajamos en la práctica, normalmente muchos de los problemas diarios de, oye, ¿cómo haces con este respirador? ¿Cómo haces con este paciente? ¿Cómo haces con esto? Lo resolvemos de esta manera, ¿no? Preguntando a los más expertos, a las personas que tienen más experiencia del área donde trabajamos y resolviendo los problemas de esa manera práctica. Pues esta idea de comunidades de práctica consiste en darle un aspecto más formal a todo ese tipo de conocimiento informal que se transmite entre unos profesionales y otros, ¿no? Las características que tienen las comunidades de práctica, pues tienen que tener un dominio, que viene a ser esa necesidad compartida de aprendizaje, una comunidad, que puede ser un equipo de trabajo o otro tipo de grupo de personas que compartan un interés común, y la práctica, ¿no? Que sería el área específica en la que la comunidad desarrolla y comparte ese cuerpo de conocimiento, ¿no? Para crear también conocimiento nuevo, como digo. En un artículo anterior, mis colegas también de la Universidad de Calgary y yo habíamos visto que en el ámbito sanitario las comunidades de práctica, sobre todo, se han desarrollado como un espacio intencional, ¿no? Donde las personas realmente quieren formar parte para promover el intercambio de experiencias que emergen de la práctica clínica. Generalmente con dos finalidades: una, para compartir información clínica sobre problemas relevantes. De alguna manera, con la pandemia vimos cómo surgía un poco una gran comunidad de práctica virtual, cuando al principio, pues, médicos italianos compartían a través de las redes sociales de qué manera utilizaban mascarillas y dispositivos especiales para atender a más pacientes con COVID y este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de información. Lo que pasa es que eso sería, bueno, pues un poco informal, ¿no? Porque no cumplen los requisitos formales, ¿no? De una comunidad de práctica, pero sería un poco esa la idea, ¿no? Ante un problema nuevo que no sabemos cómo abordar, las personas interesadas en resolverlo, vamos a compartir el conocimiento que tenemos hasta ahora sobre ello para ver de qué manera lo hacemos mejor. Y también en el ámbito sanitario, estas comunidades de práctica surgían para resolver algún problema clínico urgente, ¿no? Pues, por ejemplo, un paciente con multimorbilidad que tiene que ser atendido, pues, por nefrólogo, cardiólogo, internista, y todos ellos se reúnen de manera regular para ir viendo de qué manera tratan al paciente. Lo que proponíamos mis colegas y yo también en este artículo anterior era que era necesario también constituir comunidades de práctica dentro del ámbito sanitario para crear un espacio en el que poder expresar la propia vulnerabilidad y abordar los problemas éticos, ¿no? Explorando puntos alternativos de perspectivas y cursos de acción. O sea, que las comunidades de práctica tuvieran también un enfoque relacionado con toda esa dimensión emocional que tiene el cuidado, cómo abordarla por parte de los profesionales sanitarios. Un poco una de las ideas que subyace también en todo esto, que comentaba brevemente al principio, es la idea de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad de los profesionales. Este es un estudio, ¿no? Que hicieron unos en un centro de cáncer en la Universidad de Toronto, en el que llevan a cabo un estudio cualitativo sobre un grupo de intervención en mindfulness para equipos interprofesionales de oncología. Y aunque no era uno de los objetivos del estudio, un tema que surgió dentro de los participantes era la vulnerabilidad compartida, ¿no? Como uno de los desafíos que los profesionales identificaban que había que abordar, ¿no? Realmente. Los elementos clave que en este artículo utilizan para analizar esta experiencia de vulnerabilidad son estos tres elementos, ¿no? El que vivimos en una cultura organizacional que no permita a los profesionales mostrar sus sentimientos de adversidad, ¿no? Esto, bueno, poco a poco, con el tiempo y en algunas instituciones ha ido cambiando, pero vemos que todavía no, ¿no? Todavía somos, digamos, educados o educadas, los profesionales sanitarios, en una cultura organizacional que habla de esconder esos sentimientos, ¿no? De que uno tiene que mantenerse siempre fuerte y que
de esto como que no se habla, ¿no? Se intenta ocultar, ¿no? Como que los profesionales no somos frágiles, sino que tenemos que estar ahí siempre al pie del cañón y tenemos que estar fuertes en todo momento, ¿no? Y eso genera mucha frustración, ¿no? En los profesionales que no encuentran de qué manera poder expresar toda esa vulnerabilidad que sienten, ¿no? Luego también en el manejo de estas sesiones, los profesionales cuando tenían la oportunidad de expresar esa vulnerabilidad se sentían al principio muy desconfiados, ¿no? Porque a nadie le gusta empezar a mostrar sus fragilidades con sus colegas, con sus superiores, pensaban que van a tratarme diferente la próxima vez que tengamos que enfrentarnos, ¿no? Un problema clínico con un paciente o lo que sea. Pero luego ellos mismos descubrían los beneficios paradójicos, lo llamaban así, de compartir la vulnerabilidad dentro del equipo. Y se daban cuenta de que eso que les pasaba a ellos no era algo que solo les pasaba a ellos, sino que a sus colegas les pasaban experiencias similares, ¿no? Al médico, a la enfermera que trabajaba con ellos, también experimentaban esa vulnerabilidad en situaciones en las que pues, tenían que atender a un paciente determinado, etc. Y todo eso al final creaba mayor cohesión en el equipo, ¿no? Al final ellos sentían que con todo ese compartir esas experiencias habían ganado cohesión dentro del equipo. Estos son, bueno, algunas de las razones por las que nosotros creemos que las comunidades de práctica pueden ayudar a construir esa resiliencia moral colectiva. Hay algunos artículos que señalan en el contexto de la pandemia que los profesionales sanitarios que tienen una fuerte red de apoyo tienen menores grados de estrés y ansiedad, ¿no? Y mayor nivel de autoeficacia. Luego hay otros estudios que dicen que cuando el personal sanitario tiene la oportunidad de compartir experiencias, los colegas tienden a conocerse mejor, se crea mayor confianza y empatía entre ellos y mayor conexión y trabajo en equipo. Y otro estudio controlado, randomizado, sobre grupos de discusión de médicos, mostró también una reducción del distrés, incluyendo la despersonalización, que es una parte clave del burnout, ¿no? Y luego, bueno, están las Schwartz Round, que no sé si lo conocen, luego les puedo mandar el enlace también, que son grupos de discusión en los que los participantes, los profesionales, pueden hablar de todo este tipo de experiencias. Algunos aspectos prácticos de cara a la implementación, ¿no? La propuesta que nosotros hacemos es una propuesta de momento teórica que nos gustaría llevar a cabo en la práctica, pero que aún no hemos podido llevar a cabo en la práctica. De cara a la implementación de las comunidades de práctica con esta finalidad, pues sí que es importante señalar que la participación debe ser voluntaria. Sí que estas comunidades deben ser fomentadas o promocionadas desde la gestión, ¿no? Desde los elementos de gestión, por ejemplo, en los hospitales, desde la dirección, pero debe ser una participación voluntaria, ¿no? De los profesionales. Es importante que haya encuentros regulares, ¿no? Una vez al mes, una vez cada 15 días, el tiempo que se establezca, para que se vaya creando esa situación de confianza y que todos los participantes formen parte. Pueden darse comunidades de práctica tanto en persona como virtuales, ¿no? Hay literatura sobre ambas. Hombre, aunque en principio se recomienda que sea en persona en las circunstancias actuales y bueno, con la pandemia hemos aprendido a hacer todo prácticamente de manera virtual. Y luego también la necesidad de que haya una persona que actúe como facilitadora, ¿no? Del grupo. Esto es importante para que la comunidad de práctica realmente funcione. Pueden ser diferentes profesionales, pero bueno, preferiblemente psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en ética, ¿no? Sobre todo. Un poco ya para ir terminando, la idea que está de base también en todo esto es que las organizaciones, cuando hablo de organizaciones hablo de los hospitales o de los distintos centros educativos, tienen el deber de cuidar a los que cuidan de los demás, ¿no? Esto es un deber moral y son esas instituciones las que tienen que intentar poner todo lo que puedan de su parte para fomentar, en este caso, la resiliencia moral colectiva en los profesionales. El rol de la organización debe ser reconocer y responder al distrés moral de sus profesionales, por un lado, como decíamos, disminuyendo, tratando de eliminar todas esas constricciones que pueden aparecer,
y construyendo lo que puede ser un entorno de práctica ética, ¿no? En el que pues, los profesionales se sientan confiados para poder exponer sus problemas abiertamente y que encuentren respuesta, que no encuentren un muro contra el que darse cuando exponen alguno de los problemas que están experimentando. Y también en el ámbito de la educación. Es importante establecer una cultura de reconocimiento tanto de la vulnerabilidad de los profesionales como del distrés moral, desde una manera temprana para prevenir el desarrollo de ese residuo moral, ¿no? Y a la vez ayudar a desarrollar pues, ambas cosas. Coraje moral en aquellas situaciones en las que pueda hacerse frente a esas restricciones externas y actuar de acuerdo a los valores personales o profesionales, y también la resiliencia moral colectiva, ¿no? Para no sufrir un deterioro en la integridad profesional, ¿no? Al final. Bueno, lo dejo aquí. Este es mi correo electrónico. Espero que lo anoten y me escriban con lo que necesiten, con lo que quieran compartir. Y espero que ahora tengamos tiempo para poder pues, debatir y compartir todo lo que crean oportuno. Muchas gracias. Gracias Janet por tu presentación, y yo quisiera que prendan la cámara en estos momentos el doctor Rivero y el doctor Hernández, quienes son nuestros dialogantes en este momento, y pienso que después de esta conferencia tienen cosas para decir. Yo a ellos dos les dije que no tenían que preparar nada, que la misión era dejarse llevar por esta presentación y iniciar también en esta comunidad que estamos hoy acá un camino conjunto de nuevas posibilidades. Voy a abrir los fuegos con Rodrigo Riveros porque este concepto del coraje moral no lo había como captado bien antes así. Quizás el concepto con ese nombre creo que me gustó, y estoy pensando en aquellos días en una foto, doctor Riveros, en que se mostró a todo el país y a las redes cuando aparece un dron sobre el Hospital Van Buren y muestran en el patio 2 contenedores de refrigerantes para los cadáveres que no se podían acumular en el subsuelo, y creo que esa fue una decisión compleja. Ahí yo siento que tu relato, al menos en las redes, yo no lo tengo directo, tuvo que ver con eso. No sé si en ese concepto te quisieras explayar, o tu experiencia, Rodrigo Rivero, o qué es lo que fluye a partir de esta presentación. Quiero comentarles a todos que el doctor Rivero es el subdirector médico del Hospital Van Buren, una zona muy golpeada de acá, de esta región. Valparaíso es una zona muy vulnerable, es un hospital grande que desde antes viene gestionando cosas complejas, y en estas circunstancias, por supuesto que mucho más. Rodrigo. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones a Janet. Creo que obviamente estos temas van a seguir dando vueltas conforme pase el tiempo y probablemente se va a desarrollar aún más, pero yo quisiera centrarme un poco a mí, y creo que es la razón de por la que estoy acá. Se me está invitando como un médico que está asumiendo labores directivas o de liderazgo en el contexto de pandemia. Y creo que eso no es menor, en el sentido de que parte del foco del distrés que se genera en los equipos es cuando está un poco divorciado, o cuando la parte clínica no tiene, no el poder, o por lo menos no da el tema del sentido de la organización, ¿no? Yo creo que aquí un gran tema es el sentido, y que lo da esto una emergencia clínica, es una emergencia de paciente, y ese sentido es el que nos da las herramientas para pelear. Primero, obviamente, como directiva, a mí lo que me toca primero es ser médico, y creo que la primera, no sé si receta de cocina o primer elemento, es tener una resiliencia propia, digamos, como persona individual, antes de poder aportar en lo colectivo. Pero sí remarcar que en mi entendimiento del puesto que tengo y del rol de un directivo de un hospital, me parece que resiliencia es distinto a resignación.
No podemos validar las precariedades que existían de antes de la pandemia y que se han visto amplificadas. Y creo que eso va de la mano con hacerse cargo un poco de las cosas, y sin duda de que se requiere una resiliencia personal para poder dar vuelta a la página y salir adelante, pero eso va de la mano con la responsabilidad de hacerse cargo de los temas. Claro, tú mencionabas el tema de la morgue, que efectivamente fue, en lo personal, una decisión que obviamente estuvo en el ámbito de los dilemas éticos, que desde mi perspectiva individual, tal dilema me parece que era limitado en el sentido que se tomó la opción que era más digna para los fallecidos. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, eso nos enfrentó y nos dejó expuestos a los equipos, obviamente, esa filtración y ese manejo un poco malicioso de la información. A los equipos les dolió, les llegó, obviamente fue un golpe en el sentido de lo que estábamos viviendo como hospital. Y ahí también está el otro punto, que también en los roles directivos o de liderar el equipo de salud en este contexto particular, la fuente principal, lamentablemente, de distrés a la hora de tomar la decisión y las decisiones en general, tiene que ver con que no necesariamente los lineamientos o las decisiones de quien está por sobre uno van en la dirección correcta. Por eso creo yo que es tan importante el sentido. Esto es una crisis clínica, una crisis médica, y eso es lo que nos da el sentido. Cuando uno ve que, por lo pronto, algunas indicaciones, algunos protocolos, algunas instrucciones, como por ejemplo, que yo me imagino que el doctor Hernández se va a referir más extenso, abrir camas UCI sin fin y sin ningún criterio de sostener un estándar, evidentemente que eso hace crisis en uno, y la respuesta es finalmente optar por lo correcto y no avalar una precariedad o una precarización de un sistema que ya previamente era falente, digamos. Con respecto a este tema, y no hablo solo de recursos económicos ni infraestructura, cuando uno habla de los estándares, que creo que ha sido uno de los puntos más duros para los equipos clínicos, de poder enfrentar a un paciente UCI en estándares fuera de lo habitual. Si fuera solo ese el tema, yo creo que sería sumamente simple, sería cosa de reforzar los equipos y lo podríamos hacer, pero en los hospitales habían brechas previas, o sea, ya antes no teníamos el personal que era necesario para cubrir los puestos de trabajo en las condiciones que la literatura de enfermería dice que hay que tener. Y eso creo que también es una lección de la pandemia, me parece que no es admisible, y por eso creo que el concepto de resiliencia es tan relevante. No podemos seguir resignados como equipos de salud y avalar precariedades de un sistema sanitario que las traía hace rato. Eso a mí me parece que es sumamente relevante el tema de la resiliencia, pero creo que debe quedar meridianamente claro que no es resignación y tampoco es avalar precariedades. Gracias por tus comentarios. Bueno, en esta zona es conocido el doctor Glenn Hernández porque hace 30 años fue profesor de algunos de los grandes que están en la audiencia, pero también fue un médico y exalumno de la Escuela de Medicina, donde hoy estamos generando este coloquio del Laboratorio de Medicina Narrativa, y Glenn es más conocido ya fuera de la zona, además por su bagaje y su ser formador de generaciones de médicos en terapia intensiva, y por su otra, ¿no es cierto?, dimensión que lo hace ser un amigo cercano al laboratorio, la dimensión de poeta y de humanizar desde su perspectiva la medicina. Yo quería preguntarte, Glenn, ¿qué reflexión te surge después de escuchar a Janet en estos conceptos? Y si quisieras, creo que tú tienes o trabajas de alguna manera con el concepto de comunidad de práctica. Quizás tienes algo para contarnos y motivarnos a que nos queden ideas en los grupos que hoy están acá escuchándonos. Es tu momento. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me honra y además es un agrado tremendo estar con ustedes, digamos. Nunca me he ido, en realidad, siempre he tenido ese vínculo emocional con la universidad en la cual me crié, digamos, y a la cual estoy enormemente agradecido, desde el Parque El Litre y todas las cosas que
que viví, digamos, Playa Ancha, etcétera, es inolvidable y está en mi corazón. Yo creo que hablo desde la perspectiva de un hospital y una universidad y un centro en que uno hemos enfrentado los médicos que tenemos más experiencia, que de alguna manera hemos tenido liderazgo, hemos salido afuera a decir lo que nos parece, digamos, de equivocado, etcétera, y cruel, sobre todo con el personal, digamos, con los sanitarios, en cuanto a la sobrecarga draconiana que se le ha exigido, digamos, en circunstancias que ni la autoridad ni el país, digamos, y muchas fuentes, digamos, han estado a la altura de las circunstancias y nos han llevado a vivir una guerra solitaria. En la práctica, yo quiero hablar por todos nuestros exalumnos. Yo me correspondió ser profesor de la primera escuela de medicina intensiva en Chile y formamos durante 15 años y después ha seguido la tradición una generación de médicos intensivistas que son los que en este momento dirigen las unidades de cuidado intensivo de los grandes hospitales de Chile a través del país, digamos, en todos los lugares, y ellos y su influencia, etcétera. Y nosotros siempre les dijimos que los principios, y siempre agradecemos haberlo hecho así, que descansaba nuestra especialidad en 3 principios que son la fisiología, los conocimientos técnicos y el humanismo. Y nosotros siempre practicamos el humanismo y yo creo que me siento muy orgulloso de que no solamente lo dijimos hacia afuera, yo creo que si cualquiera de ustedes conoce a aquellos que dirigen y son líderes tanto en enfermería como en medicina, en las unidades a través de Chile, que han ejercido una labor ejemplar a través de esta terrible pandemia, habrán visto que se les ve la impronta de ese humanismo que tratamos de inculcarlo, y eso me llena de orgullo. Pero mirando hacia adentro, yo me doy cuenta al escuchar a Janet, que tu charla la disfruté muchísimo y muchas gracias por darla, digamos, que nosotros, sin quererlo, quizás basado en estos mismos principios, fuimos una comunidad en práctica. Lo generamos, por supuesto, porque digamos, la ciencia nace en gran medida a través de las observaciones empíricas, ¿no? Y de la experiencia humana, finalmente. Y yo siento que mucho de lo que tú dijiste es parte de nuestra vivencia, digamos. Y es fácil hablarlo desde la unidad de cuidado intensivo que nosotros vivimos, el mundo que hemos creado, que de alguna manera, no en cuanto a su relación con la sociedad, digamos, porque en este momento, obviamente, el 95% de nuestros pacientes han sido trasladados, vienen de regiones y de lugares, digamos, muy humildes, en que es un desafío doble tratar de llegar a ellos, mantener una atención fraternal con toda la familia, etcétera, a veces de regiones muy distantes, sino también internamente hemos creado una comunidad sin saberlo. Digamos, ahora me doy cuenta que hemos creado una comunidad en práctica. Pero es fácil hacerlo cuando uno está en un grupo cerrado, ¿no? Y yo me ha pasado una experiencia que la he comentado estos últimos días, que yo creo que la pandemia en la UCI nos obligó a todos a usar ropa de pabellón, digamos, y andamos todos con ropa de pabellón. Antes no era así, o sea, antes cada uno andaba con sus propios uniformes, ahora andamos todos con ropa de pabellón y con mascarilla. Y eso ayuda a crear un ambiente, no sé si ambiental, etcétera, pero además el hecho de que ahora, como la carga de trabajo de los pacientes COVID, hemos calculado que hasta 3 veces la carga de trabajo, 2 a 3 veces la carga de trabajo normal de los pacientes críticos no COVID. Antes nosotros andábamos con nuestros computadores y después nos íbamos a reuniones, nos conectábamos a Zoom. Ahora no, cuando estamos en la UCI estamos ahí. Y eso ha significado crear lazos. Y lazos inmensos. O sea, a mí yo creo que una de las cosas que voy a rescatar de esta experiencia es todos los diálogos que hemos tenido, o sea, con todo el equipo, o sea, del auxiliar de servicio, las personas que hacen el aseo, los TENS, especialmente la enfermera, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, etcétera, todo el equipo. Ha sido inmenso, digamos, y yo creo que hemos aprendido, y esto lo hayamos de alguna manera transmitido hace muchos años, a ser vulnerable. O sea, yo encuentro que es maravilloso expresar la propia vulnerabilidad. Quizá el mundo de cuidado intensivo, queridos colegas y todos los que están aquí, el mundo de cuidado intensivo es bien especial, digamos, puede ser muy maravilloso o puede ser muy trágico. Yo creo que me ha tocado vivir una experiencia a través de mi vida como practicante y como profesor, maravillosa, digamos. Yo siento que hemos creado una comunidad en la práctica donde somos vulnerables, donde no tenemos caretas, digamos, donde abrazamos y lloramos, y cuando se nos muere un paciente, hacemos un rito cada vez que se muere un paciente,
nos damos el tiempo, aunque esté la embarrada, aunque tengamos pacientes catastróficos, no importa, o sea, hacemos un rito, nos damos el tiempo, 5 minutos, y nos paramos frente a la cama vacía, digamos, hacemos un pequeño responso y hacemos un minuto de silencio. Y en ese minuto de silencio es bien sobrecogedor en la unidad de cuidado intensivo porque se siente la alarma, los pitos, todo se siente, pero un silencio que duele, es un silencio fuerte. Y hemos tratado de entre todos, yo cuando hablo con la familia, estoy con una TENS al lado y la TENS también habla con ellos, o sea, todos nos comunicamos y hemos creado realmente, yo siempre pensaba esto, siento que cuando se habla es un lugar común, de cierto, casi, el trabajo en equipo, pero la verdad es que hemos logrado y hemos sido siempre, pero ahora con más conciencia de que somos seres humanos. Hace poco, a propósito de la vulnerabilidad, se nos dijo nuestro jefe que uno de los TENS antiguos, digamos, tuvo una crisis de pánico y no quería entrar a la UCI. No quería entrar a la UCI, eso fue en invierno, porque tenía miedo de morir. Y eso, lejos de producir un problema, digamos, al contrario, o sea, fue emocionante ver como todos queríamos ayudar, digamos, todos queríamos ayudar. Entonces, ha sido una experiencia emocionante y crecimiento colectivo. Ahora nos conocemos mucho más, todos, transversalmente, y nos enfrentamos juntos todos, y decimos cuáles son, yo muchas veces he estado, cuáles son tus penas, o sea, le he contado, por ejemplo, las TENS, me da mucha pena pensar que ahora no puedo ver a mi hijo, que se lo tuvieron que llevar, qué sé yo, me da mucha pena de ver tanta muerte y tanta desolación y tanta soledad sobre todo, y decimos entonces a veces, a media mañana hemos creado un grupo colectivo donde se junta todo el mundo, damos preferencia a que se junten la enfermera, el jefe, los TENS, todos los auxiliares de servicio, todo, y se hace como una especie de diálogo colectivo. ¿Qué le sienten ustedes? ¿Qué ha pasado hoy día? Pero abierto, en medio de la UCI, o sea, en un espacio, y paramos, y los médicos a veces que somos menos nos quedamos atrás, y nosotros paramos la emergencia mientras tanto. No, esto de estar entre 6 dando vuelta a un paciente que pesa 150 kilos, crea una comunidad física, digamos, y nos sentimos hermanados en esta tarea. Yo siempre fui exuperiano, yo creo mucho en estas relaciones, digamos, y por supuesto tenemos rabia con el mundo y con lo que pasa afuera, digamos, todos pensamos, y por supuesto, yo siempre he dicho, pasamos de la épica al agobio en este momento, y no tenemos la misma épica del invierno, pero sí tenemos la misma mística, que es distinto, son conceptos distintos. Nosotros vamos a luchar hasta el final por sacar esto adelante, y por supuesto tenemos distrés moral, o sea, no sentimos que, obviamente, digamos, igual que pasa en todas partes, ¿cierto? Cuando extendemos la UCI nos obligan a extenderla hasta el infinito casi, luchamos por tratar de hacerlo racional y lo enfrentamos y buscamos la forma y lo discutimos en equipo, o sea, hemos estado en conversaciones como entre todos, digamos, cómo vamos afuera y hacemos que, aunque sea emergencia, la calidad de atención al menos sea digna, digamos, y podamos, y pensando siempre en los dos aspectos, ¿no? Que los dos aspectos son un desafío tremendo, que son el aspecto médico, que ya es una enfermedad terriblemente desafiante, pero también el aspecto humano. No queremos perder nunca, eso para mí son dos caras de una misma y tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que dijo Janet. Creo que ustedes han elaborado intelectualmente una corriente, me parece, que recorre al hombre mismo, la humanidad, digamos, que hay en la atención. Es mucho más fácil, por supuesto, para nosotros que vivimos en un ambiente, perdón, está mi perro, en un ambiente muy, muy cerrado y muy, muy controlado, digamos, donde nos conocemos, donde podemos conocernos mejor, donde tenemos muchas horas para compartir, que por ejemplo en un lugar donde hay muy poco personal, en un CEFAM, a veces que todo el mundo anda disperso, en lugares de emergencia, donde es mucho más complejo. Pero yo creo que yo agradezco profundamente haber estado acá, voy a transmitirle a mis colegas lo que tú nos has enseñado, me gustaría tener tus diapositivas para ver las referencias, yo creo que esto nos va a ayudar a crecer más, digamos, y pienso que de alguna manera nos hemos ayudado como equipo, hemos aprendido a ser más resilientes a través de esta comunidad que nació de forma espontánea, quizás apoyado así con un tronco valórico que nosotros teníamos intuitivamente. Hablamos de humanización de cuidado intensivo hace mucho tiempo, antes que Gaby Lacera en España empezara con su movimiento que se hizo mundialmente conocido. Así que yo creo que lo que tú estás diciendo es real, es carnal, se puede hacer. Si tuviéramos herramientas probablemente lo haríamos mejor, y yo creo que hay que investigar cómo hacerlo mejor, pero en sus raíces yo creo que está en la gente, digamos, y
Y lo bueno de nosotros es que, y yo creo que Rodrigo, tú sabes que yo fui el Van Buren, y yo también cuando estaba allá, cuando era joven, y quizás tenía tu edad, no sé, yo luchamos, teníamos todas estas cosas que te aplasta de repente la autoridad, digamos, y la injusticia, y yo tengo la misma rebeldía de ese tiempo, digamos, pero creo que a nosotros por suerte nos han dado un lugar de respeto y podemos, incluso a través de nuestros exalumnos, expresar esto mismo en todos los lugares donde están. Y tú tienes uno ahí, a Cristian Godoy, a quien queremos mucho, que yo creo transmite los mismos valores. Es el que quería decir. Muchas gracias, Glenn, por tu mensaje. Valoramos profundamente que nos transmitas las experiencias cotidianas tan claramente y junto a la emoción que eso te produce también contarlo. Rodrigo, yo quiero dejarte el espacio abierto, libre. Creo que antes hice una pregunta muy dirigida. ¿Te parece comentar a propósito de lo que ha dicho Glenn o de lo que ha surgido de esta conversación? Porque esto es eso. Nadie tiene la última palabra y estamos tratando de entendernos para generar un diálogo con otros. Sí. Yo solo agregar que, obviamente, si bien esto tiene una dimensión personal que creo que me expresé en mi intervención anterior, evidentemente aquí, en mi rol ya netamente como directivo, no sé, ya tarea para la casa, digamos. Y que obviamente, si bien lo primero es ser resiliente uno para poder propiciar la resiliencia en el otro, pero me parece que el al menos buscar no distresar al resto o que las decisiones que uno toma como directivo, al menos tener en consideración el distrés del equipo como un elemento importante dentro del árbol de la toma de decisiones. Yo sí comentarles que, aunque a veces eso es difícil y no siempre las decisiones que uno toma son comprendidas o visualizadas desde esa perspectiva, sí, por lo menos en mi equipo, hemos tratado hasta más no poder de que eso así ocurra. Sin embargo, evidentemente, la magnitud del problema hace que muchas veces esto no sea tan evidente y que igual finalmente llegamos todos a un nivel de distrés. Yo creo que todos los equipos de salud ya están en ese marco, ¿no? Pero sí, yo creo que el desafío para quienes tenemos algún rol de liderazgo, veo con gusto que muchos de los jefes de mi equipo están presentes, es que la dimensión de evitarle el distrés y el daño a nuestro equipo debe ser permanentemente una de los elementos casi tan importantes como lograr los resultados planificados, cumplir los indicadores que parece ser lo único que le interesan a quienes están sobre nosotros. A igual importancia está en que nosotros valoremos y humanicemos el trato hacia nuestro equipo y que sea, insisto, un punto tan importante como lograr resultados, no agregar daño hacia los nuestros, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, porque finalmente somos todos humanos, nuestros pacientes y nosotros. Janet, ¿algún comentario, algo que quieras decirnos en estos momentos? Yo, bueno, agradecer enormemente a Rodrigo y a Glenn sus comentarios, pues por las dos cosas, ¿no? La verdad que a mí me interesan mucho las visiones y las posiciones de ellos dos. Por un lado, la de Rodrigo, pues porque como he tratado de expresar también en la charla, para mí hay un elemento fundamental que es el compromiso de la institución, ¿no? El compromiso desde la dirección a poner en el centro ese cuidado de los profesionales, ¿no? Porque realmente para tener un cuidado excelente de nuestros pacientes solo podemos hacerlo cuidando a nuestro personal, ¿no? Si se deteriora, si de alguna manera las instituciones no intentan poner lo que puedan al servicio de tratar de prevenir todos estos problemas en los profesionales, al final los profesionales abandonan, terminan dejando el puesto, marchándose a otra institución o a otro ámbito de trabajo, terminan, pues eso, todo termina contagiándose, entre comillas, y lo mismo que Glenn nos ha contagiado su entusiasmo cuando
en un equipo profesional hay todo lo contrario, apatía, burnout, estrés, distrés, eso también se contagia y se contagia a los compañeros, ¿no? Y al final se va creando pues todo un ambiente hostil, ¿no? Todo lo contrario. Entonces yo siempre creo que es fundamental tener el compromiso de la institución para poder fomentar ese cuidado de los profesionales como un eje central en aras a proporcionar un mejor cuidado a los pacientes. Y luego a Glenn agradecer profundamente tus comentarios, ¿no? Porque también mucho de todo este trabajo y de estos conceptos que vamos desarrollando emergen de ahí, ¿no? De la propia práctica que tenemos, y para mí es un poco como aprovechar la fuerza del grupo, ¿no? El grupo de trabajo, particularmente, yo también tengo experiencia como enfermera en cuidados intensivos y en cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Como tú dices, ahí se comparten cosas y hay una serie de conexión y de complicidad entre los profesionales que yo creo que no se da en otros ámbitos profesionales, ¿no? Fuera de la sanidad. Ese tipo de, pues sí, de miradas que, oye, si hemos estado llorando porque se nos ha muerto un paciente, cuando nos pasa alguna situación parecida, ya con solo mirarnos nos entendemos, ¿no? A veces nos agarramos las manos, sabemos lo que necesita el otro, ¿no? Sabemos cuando el otro está flaqueando. Todo ese tipo de cosas son sumamente importantes, ¿no? Y me alegra mucho que hayas compartido la experiencia de cómo llevan, ¿no? En tu unidad y cómo se preocupan de cómo están cada uno, ¿no? De los miembros del equipo, de cómo se van sintiendo. Eso es fundamental, es una suerte y tener un equipo así, ¿no? Ojalá todos los equipos pudieran tener, ¿no? Ese tipo de transparencia, de confianza porque al final es una cuestión de uno sentirse confiado, ¿no? En el que el lugar donde está trabajando, los demás van a respetarle y van a respetar también, pues, sus tiempos, ¿no? Para procesar todos estos acontecimientos que tienen que ver en la práctica, ¿no? Y cómo colectivamente al final eso va creando mayor cohesión y esa resiliencia colectiva, porque sí, la resiliencia individual es importante, pero el que en el grupo, como grupo de trabajo, sea un grupo resiliente y sea un grupo que entre todos pueden ayudar a mantenerse a flote entre todos, es un valor fundamental, ¿no? Y parte también, lo comentaba brevemente, de esa idea de dejar espacio para exponer o hablar de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, es parte de nuestro trabajo y es fundamental, y como decía Glenn, precioso compartirlo y precioso poder reconocerlo, ¿no? Es parte de lo que somos, ¿no? Y basta ya de estarlo ocultando y de estar, como siempre, intentando contenernos, ¿no? En esa práctica, ¿no? Agradecer mucho los comentarios que han hecho. Gracias, Janet. Glenn, no sé si quieres dejar algún otro mensaje antes de cerrar algunas cosas y comentarios que voy a pasar. Sí, bueno, es eso básicamente. Estas comunidades son precisamente eso, digamos, comunidades de seres humanos, y mirarnos el uno al otro y desarrollar esa, no sé, yo digo siempre ese lente, ¿no? A sentir cuando el otro está triste, ¿no? Y pasa frecuentemente. Yo siempre, y no sé por qué, me siento muy feliz de haber llegado a un grupo como el que tenemos, de que andamos mirando al otro, digamos, nos preocupamos del otro, y de verdad, o sea, ¿no? Porque si no, no tiene gracia, digamos, no. Yo pienso que esta experiencia COVID, que ha sido tan amarga en tantos aspectos, nos va a dejar eso, digamos, nos va a dejar fortalecidos esos lazos que forman los seres humanos trabajando en esta emergencia, en comunidad, y yo creo que sean trascendentes. Yo creo que un sistema de salud sano como el que todos soñamos para Chile, digamos, que vuelva a ser, que sea un sistema de salud que acoja a todos, digamos, va a descansar a veces en ciertos aspectos desde el humano, de la experiencia que todos los colectivos sanitarios finalmente fueron construyendo pese a la presión, digamos. Y yo creo que eso yo lo rescato enormemente, y es una de las cosas que rescato al vivido esta época, haber podido quizás poner un granito de arena para fortalecer este proceso, y bueno, eso.
Muchas gracias, Glenn. Bueno, contarles a todos los que están, que sé que hay de Estados Unidos, de Argentina, de Guatemala y de otros países vecinos y cercanos, que esta iniciativa de hoy nace desde el Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad del Paraíso, que tiene un proyecto que está desarrollando durante este semestre que se llama precisamente Resiliencia Moral Relacional. Una de las ideas que tiene el proyecto era poner en la mesa, como hemos hecho hoy, estos conceptos y discutirlos con los referentes que hoy vieron acá. Otra parte de este proyecto tiene que ver con una iniciativa que está en la página web de la Universidad de Valparaíso y se ha extendido ya también a todos nuestros contactos, que dada que nuestra metodología es precisamente el puente narrativo de entendimiento de un conocimiento intersubjetivo, queremos rescatar, sabemos que lo que le ha pasado a Glenn en su unidad, las vivencias de Rodrigo, representan en realidad las vivencias de miles y miles de profesionales, probablemente no médicos, probablemente estamos hablando de personas que hacen el aseo, que limpian, que han trabajado con otros, cuidando de otros y han logrado estas experiencias tremendas de resiliencia moral colectiva. Si se motivan los que están acá o los que ustedes conocen a escribir relatos como sea, incluso en frase, en pequeña, que no es una experiencia estética en sí misma, sino es que un compartir a través de la narración, son bienvenidos en ese proyecto y los convocamos a todos. Y otra experiencia que vamos a compartir hacia todas las comunidades, que nosotros trabajamos con un equipo fuerte que dibuja dentro del laboratorio y vamos a compartir eso con los profesionales, que se llama el mundo de la medicina gráfica, porque la narración, digamos, no solamente escrita, sino en dibujos o nos permiten otras maneras de ver. Y contarle también a Rodrigo que al primer hospital que, ¿no es cierto?, vamos a llegar con una propuesta de mindfulness y medicina narrativa para los profesionales, es al hospital Van Buren, para luego ir también hacia el hospital Frique como parte de un trabajo conjunto, porque si bien dicen universidad pública, Universidad del Paraíso y hospitales públicos, estamos hablando siempre de la misma cosa. Ambos son hijos del mismo padre. Y esa frontera, digamos, administrativa hoy no tiene ninguna trascendencia para lo que estamos viviendo. Así que ahí los convocamos a todos, les doy las gracias a todos por estar acá. Agradezco la paciencia también de quienes tienen preguntas y no las vamos a poder seguir resolviendo porque varios de los que están acá tienen otras actividades agendadas, incluida Janet, que está a 12 horas o más de nosotros y por lo tanto está en el otro día y tiene que atender diversas actividades. Nosotros le compartimos, como dije, la charla a través de YouTube y va a estar grabada allí, gracias también a la generosidad de los panelistas. Quiero dejar que las palabras al cierre para la directora de la Escuela de Medicina, la doctora Catherine Soto, y les agradezco a todos muchísimo los comentarios, la participación y la generosidad también de darse el tiempo de estar con nosotros. Sabemos y leemos todos los comentarios y eso a nosotros nos refuerza en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca la difícil tarea de cerrar este interesante coloquio. Quería agradecer a Janet, a Rodrigo Riveros, a Glenn Hernández por sus palabras. Y bueno, desde el punto de vista de la educación, que es donde yo estoy en estos momentos ahora fuertemente, yo creo que lo más importante es empezar desde los cursos más chicos a que los alumnos reconozcan su vulnerabilidad. Yo pienso que muchos estudiantes eligen esta carrera, ¿cierto? Porque uno va a curar a los pacientes, va a generar grandes cambios, pero eso no siempre va de la mano de reconocerse a sí mismo como un ser vulnerable y con que nuestros pacientes también son vulnerables. Creo que el ambiente donde trabaja Glenn, sin duda, ayuda a que uno viva la medicina distinta a como la vive un pediatra, ¿cierto? Donde probablemente la muerte de un paciente se viva de una manera a lo mejor distinta. Tú estás enfrentado constantemente a la vulnerabilidad y a la muerte. Entonces, probablemente eso hace que se viva la medicina de manera distinta. Y yo creo que el trabajo que tú has hecho en equipo sin duda que ha ayudado a que tú puedas estar con esa energía todavía.
y contento de trabajar en eso. O sea, yo creo que el trabajo en equipo, esta comunidad de apoyo, es lo que hace que tú mantengas esa energía, esa vitalidad, la originalidad, digamos, la creatividad que tienes. Así que yo te felicito porque creo que realmente quizás fue intuitivo, pero lo que hoy Janet nos cuenta en su clase magistral, y tú lo has vivido diariamente. Así que yo creo que ha sido por lo mismo un coloquio perfecto, digamos. Hemos tenido lo que Janet nos ha mostrado y tu experiencia de vida. Eso es todo lo que yo quería agregar. Creo que nosotros tenemos que fortalecer a nuestros alumnos, ¿cierto? Generar comunidades de apoyo, comunidades de confianza, donde ellos sientan la libertad de poder expresar su vulnerabilidad y el coraje moral, que a mí me encantó. Así que yo creo que también es muy importante que ellos lo tengan. Muchas gracias a todos por estar y será hasta la próxima.